Hola, mi nombre es Carlos Miguel Santa Cruz. Hoy vamos a hablar acerca de la teoría celular, los procesos de transporte a través de membrana, la división celular, la organización del ADN y el número de los cromosomas dentro de los diferentes seres vivos, dentro de las células de los diferentes seres vivos. Entonces, la teoría celular postula que todos los seres vivos están formados por unidades básicas que se llaman células. Entonces, las características asociadas con la vida dependen de las actividades que muchas veces ocurren dentro de las células. Algunos organismos pequeños que componen una célula son llamados unicelulares. ¿Por qué? Porque están compuestas por una sola célula, mientras que los organismos más grandes, que están formados por varias células, entonces se le denomina pluricelulares o organismos pluricelulares. La teoría celular fue debatida a lo largo del siglo XIX, pero fue Pasteur que con sus experimentos sobre la multiplicación de los microorganismos unicelulares dio lugar a la aceptación rotunda y definitiva de la teoría celular. Entonces se puede resumir el concepto moderno de la teoría celular en los siguientes principios. Todos los seres vivos están formados por células o por sus productos de secreción. Entonces, la célula es la unidad básica, anatómica, de la materia viva. Todas las células proceden de células preexistentes que aparecen por división de estas. Las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de las células o su entorno inmediato y son controladas por las mismas sustancias que liberan las células. Existen mecanismos de inhibición positiva, mecanismos de inhibición negativa, entonces que van regulando el funcionamiento y la liberación de determinado tipo de sustancias. Cada célula contiene toda la información hereditaria necesaria para el control de su propio ciclo, desarrollo y funcionamiento de un organismo, así como para la transmisión de esta información a la generación siguiente. De esa manera, la célula es la unidad básica más pequeña e importante de todo organismo vivo. Trabaja de manera autónoma, de manera independiente, es capaz de realizar por sí misma tres funciones muy importantes, característicos de los seres vivos, que es la nutrición, también la relación y, por sobre todas las cosas, la reproducción. Todos los organismos vivos están formados por células y el tamaño de esas células es muy variable. Se dividen en dos grandes grupos, células eucariotas y también tenemos las células procariotas. Las organelas en células eucariotas tenemos, por ejemplo, la membrana plasmática, tenemos el núcleo celular, tenemos el nucleolo, el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas, los peroxisomas, los microtúbulos y microfilamentos, el citosol y también los cloroplastos en aquellas células vegetales. Entonces, cada una de estas organelas que se encuentran dentro de las células cumplen una función muy importante. Por ejemplo, la membrana plasmática entonces transporta los iones y moléculas que las células necesitan, tanto del exterior hacia el interior y del interior hacia el exterior. Tienen también funciones de reconocimiento, poseen receptores para ciertas moléculas grandes y pequeñas y determinan la morfología y el movimiento celular. Por sobre todas las cosas, aísla esa membrana plasmática, le aísla
a la célula de su medio externo. Entonces genera una especie de microambiente en el interior, y la composición interior de la célula es diferente a la composición del medio exterior, y esa regulación, esa homeostasis que se produce, entonces es necesaria, muy necesaria para la supervivencia de la célula. Entonces también tenemos el núcleo, donde se produce la síntesis y la reparación del ADN. Entonces síntesis, formación de una determinada molécula, ¿verdad? Entonces el procesamiento del ARN, ácido ribonucleico, y la síntesis de los ribosomas. Y también tenemos una porción dentro del núcleo que es el nucleolo. ¿Y qué es lo que ocurre en el nucleolo? Se produce la síntesis de ciertos ribosomas que cumplen una función muy importante posteriormente en la síntesis de proteínas. Entonces, también tenemos otra organela dentro de la célula, que es el retículo endoplásmico. Entonces, la función del retículo endoplásmico es la síntesis de membranas, proteínas, lípidos para algunas organelas y para exportación. Entonces, la síntesis también de lípidos y las reacciones de detoxificación son llevadas a cabo por el retículo endoplásmico. ¿Y qué es el retículo endoplásmico? Es una organela. ¿Dónde se ubica? Generalmente se ubica en el citoplasma de las células. Tenemos también otra organela, que es el aparato de Golgi, entonces, cuya función es la modificación, la selección de proteínas para ciertas organelas y para la exportación de proteínas. Otra organela que también es muy importante son las mitocondrias, o sea, cumplen la función de conservación de energía, respiración celular, oxidación de carbohidratos y lípidos, y también sintetizan urea y el grupo M. De esa manera, entonces, las mitocondrias son organelas muy importantes en la generación de energía para los organismos, para la misma célula y a nivel de todos los sistemas y órganos. Entonces genera el combustible energético, que es la adenosina trifosfato o ATP. También tenemos otra organela que son las lisosomas, los lisosomas que cumplen una función de hidrólisis de polímeros mediante unas hidrolasas ácidas que tienen en su interior. Los peroxisomas, que son los responsables de reacciones oxidativas con el oxígeno, utilizando entonces el agua oxigenada. Entonces también los microtúbulos y los microfilamentos, que forman una especie de citoesqueleto, son responsables también de la morfología celular, también participan en la motilidad de las células y en ciertos movimientos intracelulares que va realizando la célula. Entonces también tenemos el citosol, donde se llevan a cabo el metabolismo de los carbohidratos, lípidos, aminoácidos, nucleótidos, y también en el citosol se lleva a cabo entonces la síntesis de proteínas. Una organela también muy importante que se encuentra en las células vegetales principalmente son los cloroplastos. Entonces su función es absorber la luz solar y transformarla en energía química para las plantas. ATP, adenosina trifosfato, y NADPH también tienen la función de fijar dióxido de carbono y sintetizar algunos carbohidratos que son muy importantes para la supervivencia. En cuanto a los procesos de transporte a través de las membranas, la membrana celular permite la salida o paso de manera selectiva de algunas sustancias. Entonces, el transporte celular es el intercambio de sustancias del interior de la célula y el exterior a través de esa membrana lipídica
membrana bilipídica, que contiene en algunos casos algunas proteínas intramembrana, transmembrana, pero están constituidos fundamentalmente por lípidos y ciertos fosfolípidos. El transporte celular entonces es el intercambio que se produce o que la célula produce con su medio externo. El transporte de materiales resulta, por supuesto, esencial para la vida de la célula, para que pueda llevar a cabo sus funciones vitales. El transporte de materiales a través de la membrana celular, entonces, se necesita de sustancias que entren, que salgan de la célula y por supuesto que intervengan en reacciones metabólicas, mientras que otras, como por ejemplo los desechos que produce la célula, son expulsados hacia el medio externo. De esa manera entonces las células se pueden ir nutriendo, se pueden ir reproduciendo y pueden permitir la vida. La división celular ocurre por una fisión binaria en las células procariotas, que son células más simples, características de células bacterianas, tras la duplicación de los ácidos o del ácido desoxirribonucleico ADN. Segregan las moléculas hijas y posteriormente se produce una división del citoplasma. Entonces eso es lo que le da origen a las nuevas células hijas a partir de células preexistentes, donde el proceso le permite crecer a un organismo, reparar sus partes dañadas, reproducirse, y las células sirven como un enlace esencial para ciertas generaciones. Aún la célula más simple contiene una gran cantidad de información genética que está codificada en el ácido desoxirribonucleico o ADN. El ADN es como un almacén de información, una computadora bastante diminuta que puede almacenar una grandísima cantidad de información. Una molécula de ADN está organizada en unidades de información que se llaman genes, y esos genes controlan las actividades de la célula y son transmitidos, por supuesto, a la descendencia, ¿no? Cuando una célula se divide, su información entonces se copia exactamente de la misma manera en células procariotas, y las réplicas son transmitidas a las células hijas en una serie de etapas. El ADN es una molécula bastante larga, bastante delgada, que puede enredarse y que puede romperse fácilmente. Sin embargo, en el núcleo de las células procariotas, esa extensa fibra de ADN no se rompe, no se enreda, entonces está perfectamente organizada. Entonces la mitosis se considera como el proceso altamente ordenado que asegura que una célula progenitora le pueda transmitir una copia de cada cromosoma a cada una de las células hijas. De esta manera se conserva el número de cromosomas a través de sucesivas divisiones mitóticas. La mayoría de las células somáticas, células corporales, o sea, las células somáticas son aquellas células no reproductivas. Entonces, células de la piel, del hígado, del riñón, del corazón, del cuero cabelludo, todos son células somáticas, a excepción de las células reproductivas, que son los óvulos y los espermatozoides. La mitosis es un activo en el campo de la investigación biológica, y por esta razón los errores en la mitosis pueden originar desórdenes, enfermedades, cánceres, una serie de problemas que son muy estudiados en el campo de las ciencias médicas. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado la clase y se puedan suscribir a mi canal. Desde ya, muchas gracias.